Buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias por asistir a este webinar que hemos preparado con mucha ilusión. Y nada, simplemente lo que queríamos también es presentaros un poco a la empresa, lo que hacemos, un poco lo que estamos planteando como opciones para aportar dentro de la profesión veterinaria. Y bueno, pues comienzo diciéndoos que Domes Pharma es un grupo familiar que lleva 75 años dentro de la industria farmacéutica. Estaban afincados en Francia y bueno, pues somos un laboratorio mediano, pero bueno, nos defendemos. Tenemos además una filosofía de trabajo que busca sobre todo el centrarse en especialidades, en trabajar por pilares y aportar un valor añadido al clínico veterinario, y además estamos sobre todo centrados en lo que es la salud animal. Tenemos algo de medicina humana, pero prácticamente todos los esfuerzos están volcados principalmente en la medicina veterinaria. Y hacia allá es precisamente donde vamos. Tenemos 54 productos, incluidas 19 autorizaciones de comercialización de medicamentos veterinarios en multinacionales, y estamos presentes en más de 30 países. Y actualmente tenemos 4 filiales en Estados Unidos, en UK, en Alemania, en España y también en Francia, como es lógico. Bien, empezamos a mostrarnos como grupo Domes Pharma en el 2022. Hasta entonces se nos conocía más bien como los de la vitamina K1, pero ahora, bueno, pues ya a la gente le va sonando esto de Domes Pharma, y esa es nuestra idea, que se nos conozca como este grupo potente que configura este trabajo de especialidad, ¿no? Empezamos con la gama de tratamiento de intoxicaciones, con antitos. Continuamos en el año 2023 con el lanzamiento de la gama de oftalmología, donde somos líderes de mercado a nivel europeo. Y además empezamos también con el primer medicamento del mundo a base de células madre para el tratamiento de la osteoartrosis canina. En este 2024 hemos seguido creciendo en productos en estas otras gamas, y además lanzamos la gama de epilepsia, que es la que presentamos hoy, y una gama de tratamiento de la ansiedad, y una gama para ayudar en el tema del comportamiento. Y en 2025, pues por supuesto, faltan cosas que también iremos aportando, pero bueno, eso cuando llegue 2025. Entonces, un poco por poner en contexto, 2024 lo cerramos con una gama de ansiedad, con 2 productos nuevos, Tesi y Boncat, que ahora os cuento rapidísimamente. Un nuevo producto que sigue haciendo crecer la gama de oftalmología, que es Duomixin, que es una combinación de 2 antibióticos, y la gama de epilepsia, de la que hoy pues pretendemos presentaros. Duomixin rápidamente, el nuevo antibiótico, la combinación de 2 antibióticos que lanzamos ahora también en este mes para completar esa gama de oftalmología, que está destinada además a perros y a gatos. Entonces, bueno, eso es un Novixin a partir de neomicina y polimixina B para el tratamiento de un gran espectro de bacterias que forman infecciones oculares. Y bueno, pues creemos que es un producto que va a tener muy buena acogida, ya nos consta que va a ser así. También nos hablaba de una nueva gama de comportamiento, entre ella tesipimidina, es un alfa-2 muy selectivo, que lo que va a hacer es ayudarnos con aquellas patologías asociadas o comportamientos asociados a la ansiedad por separación o a los ruidos, para poder utilizar en perros. Y también tenemos Boncat, que el principio activo es pregabalina y que está principalmente estudiado para el transporte de los gatos, de los felinos, desde la casa, desde el hogar hasta la consulta, y poder hacer esta sin que sea un evento traumático para el animal, y facilitar también el manejo por parte del veterinario para llevar a cabo las pruebas que el animal necesite. Bueno, entonces nos quedamos a día de hoy, o en este año, nos quedamos con las gamas que os presento ahora de epilepsia, la gama de tratamiento de intoxicaciones, la de tratamiento de la ansiedad, las terapias celulares para el tratamiento de la osteoartrosis en perros, y toda la gama de oftalmología, que sigue creciendo. Bien, la gama de epilepsia, que por los que estamos aquí hoy, va a incluir 3 principios activos con diferentes formatos. El primero de todo es Ciapan, que es diazepam. Luego Solifen 60, que muchos ya lo conocéis porque ya es un producto que está muy integrado dentro de la clínica veterinaria diaria, pero además lo ampliamos con Solifen 15,
para animales a partir de 3 kilos y con Solicen 120 para, bueno, no tener que dar tantas pastillas a animales de un peso superior, y con Bepromide 600, que nos permite tratar animales tanto en monoterapia como en terapia combinada con bromuro potasio. Bien, Ciapan, como os decía, es intravenoso, se administra en forma de bolo y se puede repetir hasta 3 veces con una separación de unos 10 minutos. Bueno, su aplicación sobre todo la vamos a tener encuadrada tanto para el tratamiento de convulsiones, algunas intoxicaciones que cursan con problemas neurológicos, y también como parte de la medicación preanestésica, ¿verdad? Tiene propiedades sedantes, anticonvulsivas, relajantes y relajantes musculares, ¿no? A continuación, como os decía, Solicen completa con 2 formatos más, esfenobarbital, como tratamiento de primera elección en epilepsia, pero bueno, pues hasta ahora no teníamos dosis suficientemente bajas como para trabajar con animales pequeños. En este caso, pues los de 15 ya nos permite trabajar con animales de hasta 3 kilos. Además, viene con saborizante. Son divisibles, tanto el de 15 como el de 60 como el de 120, y además esto nos va a permitir que ahora nos hablará de ello Isidro, nos va a permitir también independizar mucho mejor las dosificaciones, tanto en tratamientos únicos como en tratamientos combinados. Y Bepromide, que es divisible en 4, de nuevo podríamos tratar animales a partir de 5 kilos, y es un agente antiepiléptico que ya sabéis que nos ayuda a controlar epilepsias idiopáticas, y que en combinación con otros productos también nos puede aportar muchas ventajas. Entonces, esto ya se lo voy a dejar a Isidro, que va a ser quien va a hablar de cómo utilizar de forma correcta y más adecuada todos estos productos. Nuestros datos de contacto, por si tenéis que contactar con nosotros, nuestra página web donde podéis ahondar un poco más en las características de cada uno de estos productos. Mi contacto también por si tenéis alguna duda a lo largo. Podéis preguntarme también lo que queréis cuando termine la charla, y mis compañeras que están en otras zonas de la península y Baleares y Canarias para atenderos, y también, por supuesto, el contacto de farmacovigilancia. Y ahora sí, que sé que es lo que estabais todos esperando, como es lógico, os voy a dejar con Isidro. Él es diplomado europeo en neurología y además, bueno, pues es una persona muy conocida. Ahora mismo está tanto en la Universidad Alfonso X el Sabio como en el Hospital Veterinario de Puchol, como responsable de la especialidad de neurología, y todos los que hemos tenido la grandísima suerte de compartir con él alguna vez trabajo, pues sabemos que además de un grandísimo profesional, es un magnífico compañero. Así que os dejo con él. Muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, Sergio, pues muchas gracias por la presentación. Yo voy a ver si se ve con las diapositivas desde el principio, porque si no va a ser un poco complicado con la cantidad de vídeos que tengo para enseñaros. Y como decías, pues actualmente trabajo en el Hospital Veterinario Puchol, que es donde estoy ahora retransmitiendo, digamos, la charla, y sigo trabajando en la Universidad Alfonso X el Sabio, donde desarrolló mi carrera durante los últimos, pues yo creo que 15 años. Entonces, bueno, como sabéis, la charla va encaminada al manejo, al tratamiento de la epilepsia, y lo primero que tenemos que hacer es, en estos casos, siempre definir qué es la epilepsia. Y la realidad es que lo tenemos muy fácil, porque hace unos años, en el 2015, creo recordar, se creó un grupo de trabajo para el tratamiento, para definir cuáles eran las características y la clasificación de la epilepsia en la medicina veterinaria. Y en ese grupo de trabajo se establecieron una serie de términos que son los que vamos a ver ahora mismo, en el cual el primero de ellos es que definía la epilepsia como una enfermedad cerebral compleja donde una actividad súbita y anormal en las redes neuronales produce convulsiones como signos clínicos más prominentes, caracterizadas por alteraciones motoras, autonómicas o comportamentales. Y esta es una definición larga en la cual cada una de esas palabras tiene un sentido, y los vamos a ver un poco con detalle. Lo primero es que obviamente es una patología o una enfermedad que afecta al cerebro, entendiendo como cerebro el cerebrum del inglés, que incluye al prosencéfalo, es decir, al córtex cerebral y al tálamo, que son las áreas del encéfalo donde se puede producir una actividad eléctrica anómala que dé lugar a unas convulsiones. Esa actividad cerebral compleja da lugar a una actividad súbita, es decir, que es repentina
y es anómala, es decir, no sigue las pautas de actividad normal de una determinada grupo neuronal y da lugar a convulsiones, que sería el signo clínico más prominente, que puede estar caracterizado por alteraciones motoras, locomotoras, que son las que más, con mayor facilidad vamos a poder identificar en los animales, autonómicas, es decir, una alteración del sistema nervioso autónomo, ya sea por micción, salivación, midriasis, etcétera, o alteraciones puramente conductuales o comportamentales, que sin duda son las más difíciles de identificar en los animales, aunque a veces nos dan alguna pista y nos ayudan a saber que algo no está pasando bien a nivel conductual o que no tienen una buena percepción del ambiente. En este mismo grupo de trabajo se definió un ataque o una crisis, en inglés seizure, como un suceso brusco y transitorio, pero no necesariamente epiléptico. Es decir, que cualquier cosa que aparezca de manera brusca y sea transitorio, es decir, que tenga una aparición paroxística, que sea impredecible y además sea autolimitante, puede definirse como un ataque o crisis, pero no necesariamente es un ataque epiléptico. Para que sea un ataque epiléptico, tiene que haber una manifestación sincrónica, excesiva y autolimitante de actividad epiléptica de las neuronas en el cerebro o de unas redes neuronales, de una población de neuronas en el córtex o en el tálamo. Y da lugar esa manifestación sincrónica y excesiva, da lugar a convulsiones como como signo clínico más prominente, ya sean motoras, autonómicas o alteraciones comportamentales. Antes de pasar a la descripción de cómo son estos episodios, tengo que agradecer a mi compañera María Ortega, que es neuróloga que trabaja en el Centro Veterinario Anicura Indautxu en Bilbao y que me ha cedido un montón de los vídeos de los que vamos a ver. Es diplomada también por el Colegio Europeo y además de ser una excelente neuróloga, pues es una excelente persona y la tengo mucho cariño, entre otras cosas, porque ha tenido a bien dejarme muchos de estos vídeos. En estos vídeos, inicialmente, pues veis, esta sería una manifestación clásica de una convulsión, en la cual tenemos una combinación de signos motores, hay una actividad motora anómala, acompañada de una alteración conductual en este gato y alteraciones del sistema nervioso autónomo con esa salivación. O en este otro vídeo, pues también podemos ver un paciente en decúbito lateral, con una alteración del estado mental y la manifestación más típica de una convulsión, que son esos movimientos tónico-clónicos de las extremidades. Este sería, digamos, la forma de presentación más típica o más evidente de un ataque epiléptico, en el cual, como decíamos, tiene que estar producido por una actividad eléctrica anómala en una población de neuronas del córtex cerebral. Podemos caracterizar a la epilepsia en base a cuál sea la causa que la está produciendo. Tendremos epilepsias reactivas cuando la epilepsia o la actividad neuronal anómala es la consecuencia de un problema a nivel sistémico, ya sea una hipoglucemia, ya sea una intoxicación, ya sea un problema en la elevación de los niveles de uremia o de amoníaco. Podemos tener también una epilepsia estructural en la cual lo que ocurre son las convulsiones como consecuencia de una lesión en el tejido cerebral, ya sea inflamatorio, ya sea de carácter tumoral o vascular, y la podemos caracterizar como una epilepsia idiopática cuando en realidad desconocemos la causa que está produciendo las convulsiones o asumimos dentro de esa epilepsia idiopática que tiene un origen genético en determinadas razas, presuntamente de genético o directamente no sabemos si es genético o no genético y entonces la llamamos como criptogénica o de origen desconocido. En base a la manifestación de esa epilepsia, pues tenemos la caracterización en una forma focal, generalizada o la focal que se acaba generalizando. Y en este esquema podemos ver un poco las dos maneras de clasificar a las epilepsias según su etiología, como os decía. Primero, idiopática, genética o posiblemente genética, cuando existan algún antecedente familiar que nos haga sospechar de que existe un componente genético o de origen desconocido o criptogénico. Luego tenemos las epilepsias estructurales o las convulsiones o epilepsias de carácter reactivo asociados a un problema de carácter sistémico o metabólico. Y luego, en base a la semiología, como veíamos, tenemos las epilepsias focales, motoras, autonómicas del comportamiento,
las formas generalizadas, que pueden ser tónico-clónicas, tónicas, clónicas, mioclónicas o atónicas, en las cuales hay una alteración del estado mental. Y luego tenemos, por último, las convulsiones focales que evolucionan a una generalización. Formas de epilepsia motora, pues cuando solo existe una actividad motora anómala en una región determinada del cuerpo, generalmente bilateral, como vemos en este bulldog francés de la izquierda. Luego tenemos alteraciones más bien autonómicas, cuando existen cialorreas, midriasis o alteraciones en la micción o la defecación, incluso a veces precedidas por vómitos. Eso indica una alteración del sistema nervioso autónomo. Y luego tenemos formas conductuales en las cuales los animales de manera paroxística, autolimitante y periódica empiezan a hacer comportamientos extraños, como en este caso, pues este perro que de vez en cuando tenía estos episodios en los que se ponía a olisquear, a deambular por la casa, a chupar el suelo, sin saber exactamente qué es lo que está haciendo. En este sentido, la caracterización de los episodios en vídeo por parte de los propietarios, pues la verdad es que nos ha ayudado mucho, pues además de para tomar ideas de decoración como este hule a cuadros, pues para saber un poco qué es lo que está pasando, porque a veces a los propietarios les cuesta un poco definir estos episodios. Entonces, una de las primeras cosas que hacemos cuando vemos un paciente que tiene episodios raros y no entendemos muy bien al propietario es pedirle que nos lo grabe en vídeo. Y podemos ver pues, cosas como esta que vemos en estos vídeos. Aquí tenemos otra forma presumible de epilepsia con alteraciones conductuales, en las cuales sin ninguna mediación vemos a animales que de repente empiezan a gruñir, parece que están desorientados, parece que no tienen ningún estímulo que lo haya desencadenado y muestran una cierta agresividad, como pueden ver en este otro vídeo. Cuando estos episodios se producen de manera paroxística y son autolimitantes y son temporales en el tiempo y con una periodicidad recurrente, pues lo más probable es que efectivamente se trate de una epilepsia y la forma puramente conductual. Cuando la epilepsia se generaliza, la podemos tener con una forma más clónica, aunque muchas veces lo que hacen es combinar los momentos de clonus o de movimientos espasmódicos de determinados grupos musculares a una forma más tónica, como vemos en este vídeo del medio, en el cual vemos sobre todo espasticidad de la musculatura, aunque en muchas ocasiones las formas clónicas y tónicas se combinan y lo que tenemos es la forma de presentación que veíamos anteriormente, más clásica, que es la convulsión generalizada tónico-clónica. En algunas ocasiones, esa manifestación se produce de manera súbita en determinados grupos musculares y es en determinadas regiones muy concretas y produce la forma que llamamos mioclónica. La forma mioclónica típicamente está asociada a estímulos visuales, auditivos o táctiles y forma parte en muchas ocasiones de un proceso degenerativo del encéfalo. Lo vemos en ciertas ocasiones asociado a la enfermedad de la fora, aunque lo podemos ver en otro tipo de pacientes. Y luego la última forma, que sería un poco la más difícil de caracterizar, son las formas atónicas en las cuales existe una parálisis súbita de la musculatura, generalmente temporal. Las convulsiones como tal son, según este grupo de trabajo, son contracciones musculares anormales, excesivas y episódicos, habitualmente bilaterales, que pueden estar mantenidas o interrumpidas y que no necesariamente están derivadas de una actividad neuronal excesiva y, por tanto, no deben de ser consideradas sinónimas de epilepsia. Es decir, podemos tener contracciones musculares anormales, excesivas y episódicos, pero no formar parte de una epilepsia. Y por eso, estos episodios de contracciones musculares anómalas deben de ser diferenciados de otras patologías que producen signos clínicos similares, ¿de acuerdo? Esas otras patologías son algunos trastornos de tipo psicopales, los episodios de cataplegia asociados a la narcolepsia, las crisis vestibulares idiopáticas o paroxísticas, los temblores benignos de la cabeza, colapsos inducidos por el ejercicio, los comportamientos compulsivos, los trastornos
asociados a la fase REM del sueño, comportamientos estrales felinos, las disquinesias paroxísticas, las miotonías, las neuromiotonías y las mioclonías por moquillo. Y vamos a ver de manera muy sucinta aquellos diagnósticos diferenciales más frecuentes y que merece la pena que tengáis en cuenta a la hora de diagnosticar una epilepsia. Uno de ellos, como decíamos, es los episodios de cataplegia en animales narcolépticos. Son muy fáciles de identificar cuando la manifestación de la cataplegia es súbita, como podemos ver en este perro que está normalmente corriendo en la playa y de repente sufre un episodio, vamos a llamarlo de desvanecimiento, debilidad muscular generalizada, alteración del nivel de conciencia, que se recupera de manera muy rápida. Esta sería una forma extrema de cataplegia con episodios muy súbitos como parte de una narcolepsia. En la mayor parte de las ocasiones, la narcolepsia no tiene estos episodios tan marcados, sino que tenemos pacientes que están un tanto obnubilados o una cierta desorientación, pero nuevamente también tienen esos episodios en los cuales literalmente se quedan dormidos, ¿vale? Estos episodios son tan característicos de la narcolepsia, pues que son difíciles de diferenciar de un episodio convulsivo atónico, pero si quisiéramos hacerlo, pues podríamos hacer determinadas pruebas, entre ellas la prueba de estimulación con comida y viendo el tiempo viendo si se produce uno de estos episodios desencadenado con la comida. Otro trastorno que seguro que vais a ver en la consulta veterinaria diaria es el head bobbing, en el cual lo que existe es un movimiento involuntario de la musculatura cervical del cuello que hace que la cabeza se mueva en movimientos de afirmación o en movimientos de negación, que es característico del bulldog inglés, pero también aparece en el bulldog francés, en el doberman, en el beagle y en definitiva, en realidad en cualquier raza que conozcamos. Estos episodios de head bobbing, la verdad es que no están perfectamente caracterizados y no se sabe exactamente por qué se producen. Hay corrientes que abogan porque se trata efectivamente de episodios de epilepsia, porque han hecho registros electroencefalográficos que parecen apoyar esta hipótesis, pero la realidad es que la mayoría de los pacientes que tienen estos episodios no responden al tratamiento con antiepilépticos y la tendencia es a pensar que actualmente se trata más de un trastorno de carácter disquinético, más que un trastorno de carácter puramente epiléptico. Y es cierto que estos episodios de head bobbing aparecen de manera muy frecuente en las razas que hemos mencionado, pero como decíamos, pueden aparecer en cualquier raza que tiene una cierta enfermedad. Y nosotros lo vemos en el hospital, muchas veces en pacientes que están hospitalizados y que cuando dejan de estar hospitalizados, sea el motivo que sea, de su hospitalización, pues dejan de tener estos episodios en su casa. Y entendemos que puede ser la reacción o una alteración en la conductividad eléctrica relacionado con una enfermedad sistémica. Pero la realidad es que no existe un consenso claro de por qué se produce este head bobbing. Y la verdad es que la mayor parte de los animales no responden al tratamiento con antiepilépticos y ni siquiera requieren un tratamiento con antiepilépticos porque son patologías completamente benignas que no condicionan la calidad de vida de los animales. Unos episodios que se describieron hace ya bastantes años, que también puede producir o puede cursar con una debilidad súbita, a veces con periodos de espasticidad de la musculatura, es el colapso inducido por el ejercicio, que estaba inicialmente descrito en el Border Collie y en el Labrador Retriever, y que se produce, como su nombre indica, una debilidad, un colapso, después de que el animal estuviese ejercitándose de una manera intensa. En estos casos se ha demostrado que tiene una base genética que no está relacionada con una actividad cerebral anómala y el tratamiento pues es realmente suspender las actividades demasiado intensas porque no existe un tratamiento específico para este tipo de patologías. Es muy fácil de identificar porque son episodios que aparecen después de una actividad intensa en una determinada raza y además tenemos un marcador genético que podemos pedir al laboratorio. Formas vamos a llamarlo epilepsia, de contracciones musculares anómalas durante el sueño, la fase del REM del sueño. Este es un vídeo clásico de YouTube en el cual vemos un paciente que tiene un perro que está soñando y que empieza con una actividad
muscular anómala, que parece que empieza a correr y en el último término pues les puede llevar a despertarse. Este tipo de trastornos del sueño deberíamos de poder diferenciarlo de una epilepsia haciendo un registro electroencefalográfico que a día de hoy no podemos realizar en la mayor parte de los centros veterinarios, pero que debe ser el futuro en la especialización para la caracterización de la epilepsia. Os pongo esto porque ese es un registro en vídeo de un paciente epiléptico en el cual los propietarios pues ponían a grabar el vídeo durante la noche para ver qué es lo que hacía su mascota y como pueden ver tienen movimientos involuntarios de determinados grupos musculares en la cabeza o en las extremidades que en un determinado momento podían llegar a generalizarse y producir un episodio convulsivo tónico-clónico. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo hago mención porque esos pacientes con movimientos anómalos durante la fase REM del sueño pueden desembocar en en los pacientes epilépticos, en una convulsión tónico-clónica. Vamos a ver si lo podemos ver cómo se generaliza este movimiento de salseo, de bamboleo que tiene toda la musculatura y en un determinado momento pues se transforma en una convulsión tónico-clónica convencional. ¿Eh? Bien. Otro tipo de contracciones musculares anómalas que diagnosticamos cada vez con mayor frecuencia son los episodios disquinéticos o disquinéticos paroxísticos. En la actualidad, la realidad es que antes, cuando no sabíamos lo que estaba haciendo un perro y tenía un episodio paroxístico y autolimitante, siempre lo caracterizamos como una convulsión, pero ahora cada vez más vemos episodios que no cuadran específicamente con una convulsión o con un ataque epiléptico, propiamente dicho, porque no tienen una alteración del estado mental y son mucho más prolongados en el tiempo. Y esos episodios son episodios disquinéticos. Disquinético no quiere decir más que hay una alteración en el movimiento de un determinado grupo muscular. Y paroxístico es que tiene una aparición súbita e impredecible. En estos casos, por ejemplo, podemos ver en este paciente que parece que es perfectamente consciente, está en decúbito lateral y tiene una rigidez del bípedo izquierdo, del bípedo izquierdo. Estos episodios que cursan con esta alteración del movimiento y con una alteración cuestionable del nivel del estado mental, solo podríamos diferenciarlos de una actividad epiléptica, de un ataque epiléptico, si durante el episodio estamos haciendo un registro electroencefalográfico que, como decíamos, a día de hoy es difícil de conseguir en los centros, por lo menos en España. Lo que caracteriza y lo que ayuda a diferenciar también a los episodios disquinéticos de aquellos episodios puramente epilépticos es que muchas veces los episodios disquinéticos tienen una duración mucho mayor que los episodios epilépticos, que los ataques epilépticos, y que generalmente no están asociados a alteraciones de tipo autonómico ni de alteraciones del estado mental. Y estos episodios además se producen en determinadas razas, con el bichón maltés, el bichón frisé, que los vemos con mucha frecuencia, y el Cavalier King Charles, que fue tal vez el primera de las razas donde se describió esos episodios disquinéticos como forma del Episodic Falling Syndrome, y en el cual lo que vemos más que una disquinesia, muchas veces lo que vemos es una distonía, con una rigidez muscular generalizada. Y como decíamos, este tipo de episodios tiene una base genética, tiene un sustrato genético, tenemos en algunas razas la posibilidad de hacer una determinación de los genes que están mutados y son responsables de la enfermedad, como el Cavalier King Charles. Y en otras pacientes se ha visto que está relacionado también los episodios de disquinesia con la intolerancia al gluten y podemos hacer una medición de los anticuerpos frente a la glutamina y nos ayuda a caracterizar esos episodios disquinéticos, diferenciarlos también de la epilepsia, de los ataques epilépticos. Finalmente tenemos
otros trastornos con contracciones musculares anómalas que son mucho menos frecuentes, que son los episodios de mioquimia que podemos ver en algunas razas, particularmente el Jack Russell Terrier, que también tiene una base genética y que consiste en esas fasciculaciones musculares que podemos ver como unas ondulaciones por debajo de la piel, o tenemos los episodios de neuromiotonía que también pueden aparecer en estos mismos Jack Russell Terrier y que también tienen una base genética, en el cual vemos esos episodios en los cuales existe una rigidez muscular excesiva y generalizada. Siempre que vemos episodios de contracciones musculares anómalas en determinadas razas, como es el Jack Russell Terrier, vamos a pensar que puede existir o puede ser la posibilidad de que se trate de uno de estos trastornos genéticos identificados en la raza. Y finalmente también tenemos que considerar que el músculo se puede contraer de manera anómala porque existe un desequilibrio electrolítico y que dé lugar a un calambre. Y el más típico son los calambres producidos por la hipocalcemia en pacientes hipoparatiroideos que tienen un trastorno de las paratiroides. Entonces, en este caso, pues este es un ejemplo de un schnauzer gigante en el cual teníamos episodios de cojeras con calambres, contracciones musculares anómalas de determinados grupos musculares. En este vídeo estáis viendo un calambre del miembro pélvico derecho, pero se producían en cualquiera de las extremidades. Claramente estos animales tienen un estado mental normal y muestran un disconfort muy notable, es decir, son calambres, o todos hemos sufrido calambres y son dolorosos, y en alguno de estos animales podemos encontrar hiperestesia facial, hiperalgesia facial, y muchas veces lo manifiestan rascándose la cara contra el suelo, muchas veces cuando están en la propia consulta, o como en este caso, que cuando los sacaban a pasear tenía la tendencia a rascar la cara y el cuerpo contra, pues en este caso, la arizónica, como podéis ver en el vídeo. Entonces, siempre que tengáis episodios de contracciones musculares anómalas, independientemente de la extremidad a la que se vea afectada y que parezca que produzcan dolor, tener en cuenta que hay que hacer una determinación de electrolitos y particularmente de calcio. También tenemos contracciones musculares que son mioclónicas en determinados grupos musculares y que no desaparecen, como son las mioclonías por moquillo. En este caso no son autolimitantes y eso lo diferenciaría de un ataque epiléptico. Y esas mioclonías aparecen en cualquier grupo muscular, como en este galgo que lo podéis ver que aparecen en la musculatura laringea, o en este mestizo de Beagle que tiene unas mioclonías en la musculatura facial y temporal, o en este bulldog que tiene mioclonías en toda la musculatura. Y esto, sin ser patognomónico de moquillo, es extremadamente sugerente de haber pasado, de ser una secuela de la infección por el virus del moquillo. Cuando esos ataques epilépticos no muestran signos de cese tras la duración media de las crisis de ese mismo tipo en un paciente determinado, decimos que el paciente está en un estatus epiléptico. Que desde un punto de vista clínico, como nosotros normalmente no sabemos cuál es el tiempo medio de la crisis en un paciente, definimos como o consideramos que un paciente está en estatus epiléptico cuando la crisis tiene más de 5 minutos de duración, ¿vale? O se producen un estado interictal en el cual no se produce una recuperación de los niveles de consciencia. Es decir, si tenemos un paciente que lleva más de 5 minutos con un ataque epiléptico, o si entre distintas crisis el animal no ha recuperado la consciencia, entonces vamos a considerarlo como estatus epiléptico y vamos a hacer un tratamiento específico. En la práctica, ese estatus epiléptico no lo vamos a diferenciar de los ataques en racimo o en racha, del inglés de cluster seizures, que es cuando se produce una mayor frecuencia de ataques de la media en un periodo determinado de tiempo. Es decir, si tenemos un paciente que está incrementando su frecuencia de crisis convulsiva a lo largo de un día, entonces deberíamos de considerarlo también un ataque en racimo, están agrupados en racimo y por lo tanto debemos de poner tratamiento como si se tratase de un paciente en estatus epiléptico. Las causas de los estatus epilépticos pues, se deben a lesiones estructurales, epilepsia reactiva, como veríamos, de diferentes porcentajes en función de los estudios de referencia que investiguemos,
causa desconocida, que es que no se ha investigado o no se sabe cuál es la causa, o causa idiopática o genética, casi en una tercera parte de los pacientes. Para llegar al diagnóstico de una epilepsia, pues como siempre, siempre que tengamos un ataque epiléptico debemos de tratar de establecer cuál es la causa. Y para ello necesitaremos conocer cuál es la historia clínica previa, en particular cuáles son los antecedentes del paciente y si ha manifestado crisis o episodios previos a lo largo de su vida, si existe una exposición a tóxicos o fármacos o si existe una enfermedad sistémica concomitante, particularmente para descartar enfermedades ataques epilépticos reactivos a un proceso sistémico o metabólico. Deberemos de hacer un examen físico completo para detectar alteraciones sistémicas y un examen neurológico, con la particularidad de que ese examen neurológico queremos identificar signos neurológicos que indiquen una patología focal, una lesión focal en el cerebro, porque en ese caso eso nos va a sugerir que existe una lesión estructural en el encéfalo. ¿De acuerdo? Y finalmente, con esos datos que hemos obtenido en la historia clínica, en nuestro examen neurológico, físico y neurológico, plantearíamos una serie de pruebas complementarias, ya sea análisis de sangre, análisis de líquido cefalorraquídeo o pruebas de imagen para establecer el diagnóstico de una epilepsia con un determinado grado de confianza. Entonces, ese diagnóstico de epilepsia idiopática, lo primero sería lo que estamos viendo es realmente una convulsión y tenemos que aprender a diferenciarlo de esos otros episodios que parecen convulsiones o, mejor dicho, ataques epilépticos, pero realmente no lo son y posiblemente en la actualidad el que con mayor frecuencia podemos confundir serían las disquinesias paroxísticas. Si realmente parece un ataque epiléptico, tenemos que tratar de identificar la causa y valoraremos, como decíamos, los antecedentes del paciente, cuándo ha debutado con las crisis y si queremos seguir con el procedimiento diagnóstico, pues haremos, como decíamos, análisis de sangre completos, una prueba de imagen del encéfalo y una prueba de análisis de líquido cefalorraquídeo y en último término deberíamos confirmar que ese episodio epiléptico o sospechoso de ser epiléptico tiene un sustrato en una actividad cerebral anómala y para eso necesitaríamos hacer un electroencefalograma. De esta manera, para definir el grado de precisión que tenemos en una epilepsia idiopática o el nivel de confianza que tenemos para definir una epilepsia idiopática, tenemos que aquellos pacientes en los cuales tenemos episodios compatibles con un ataque epiléptico que han debutado en una edad entre 6 meses y 6 años y tienen un examen físico y neurológico normal y no tienen alteraciones analíticas, tenemos un diagnóstico con un nivel de confianza 1. Si además a los pacientes les hemos hecho una resonancia del cerebro y no hemos detectado alteraciones estructurales cerebrales y el análisis de líquido cefalorraquídeo también es normal, entonces tendremos un diagnóstico con un nivel de confianza 2. Y si finalmente hemos hecho una electroencefalografía y confirmamos que existe una actividad anormal en el córtex cerebral, entonces tendremos un nivel de confianza 3 de epilepsia. Como decíamos, estas serían las pruebas complementarias básicas que tenemos que hacer, en la cual incluimos la determinación de glucosa, electrolitos, podemos hacer gasometrías, hacemos una hematología, bioquímica completa, particularmente con la determinación de ácidos biliares y amoníaco, podemos hacer urianálisis en el caso de que sospechemos de una patología endocrina o sospechemos de una patología hepática. Tendremos que hacer análisis de líquido cefalorraquídeo, TAC o resonancia para descartar lesiones estructurales cerebrales y, como decíamos, en último término, una electroencefalografía. Una vez hemos llegado al diagnóstico, sea cual sea el nivel de confianza que tenemos de una epilepsia idiopática, tendremos que establecer un tratamiento antiepiléptico. Y os pongo en esta imagen el folleto que nos ha elaborado Domes Pharma para el manejo de los pacientes, para el establecimiento de los pacientes, del tratamiento de los pacientes que tienen ataques epilépticos. Y os lo pongo porque realmente es muy útil, sigue las líneas que establecieron el grupo de trabajo para el tratamiento de la epilepsia. Entonces, creo que es muy útil que bueno, pues, lo tengáis en la clínica, lo tengáis a mano, porque le podéis hacer un vistazo rápido, ¿vale? Entonces,
Vamos a ir desgranando cada uno de los puntos de este folleto para que veáis, bueno, un poco cómo hacemos ese establecimiento, ese tratamiento epiléptico. Lo primero que tendríamos que preguntarnos es, bueno, ¿cuándo empezamos? Tenemos un paciente sospechoso de una epilepsia idiopática o que tiene ataques epilépticos como consecuencia de una alteración estructural cerebral. Entonces, siempre empezaremos un tratamiento con antiepilépticos si existe una lesión estructural cerebral. ¿De acuerdo? Siempre que tenemos un tumor, un infarto, un traumatismo que deje una lesión, una secuela en el parénquima, vamos a establecer un tratamiento antiepiléptico. Si lo que tenemos es una epilepsia idiopática o presuntamente genética, estableceremos un tratamiento si existe un periodo entre episodios menos de 6 meses, si el paciente entra en estatus epiléptico, es decir, si tiene varios episodios concatenados uno con otros con estados sin recuperación del nivel de conciencia en el estado interictal, si existe un periodo prolongado postictal, es decir, si la duración del episodio postictal dura más de 24 horas, o si durante el episodio, durante la crisis o el ataque epiléptico, se producen cambios comportamentales que pueden suponer un riesgo o un problema para la familia. Además, también valoraríamos a establecer el tratamiento para la epilepsia en los pacientes en los cuales vayamos viendo un incremento en su frecuencia. Es decir, si a pesar de que su frecuencia no supere un periodo interictal de más de 6 meses, si vemos que la tendencia es a ir acortándose cada vez más este periodo interictal, entonces sí se recomienda iniciar un tratamiento antiepiléptico. ¿Cuáles son los pasos a seguir en este tratamiento? Pues primero nos aseguraremos que no hay alteraciones metabólicas y de que no se trata de una epilepsia reactiva, lo cual no quiere decir que si hay una epilepsia reactiva no debemos de tratar las convulsiones, pero las trataremos de una manera particular, fundamentalmente intentando identificar la causa que ha desencadenado esa epilepsia reactiva. Haremos un hemograma y una bioquímica completa, determinación de electrolitos, incluyendo el calcio, ácidos biliares pre y postprandiales y determinación de amoníaco para descartar una patología hepática. Sobre todo porque además esta determinación de ácidos biliares pre y postprandiales y de amoníaco nos va a ayudar a monitorizar cómo es la funcionalidad hepática durante el tratamiento, porque como sabéis, muchos de los fármacos que vamos a utilizar tienen un metabolismo hepático y tenemos que estar seguros de que no estamos creando un problema. También deberemos de descartar la patología estructural cerebral, como decíamos, haciendo un buen examen neurológico que descarte lesiones focales o, en último término, pruebas de imagen y análisis de líquido cefalorraquídeo, lo que incrementaría nuestro nivel de confianza para el diagnóstico de la epilepsia presuntamente genética o de la epilepsia idiopática. ¿De acuerdo? Como veíamos, si hemos hecho un análisis de sangre completo, y un examen neurológico sin alteraciones, entonces tendremos un nivel de confianza Tier 1 o nivel de confianza 1, y si ya hemos hecho análisis de líquido cefalorraquídeo y resonancia, tendremos un nivel de confianza Tier 2. ¿Vale? Independientemente de esto, entonces tenemos que, si hay un paciente con una lesión estructural cerebral o se dan los otros supuestos en los cuales sabemos que tenemos que empezar un tratamiento antiepiléptico, lo primero que valoraremos es, bueno, si no existe insuficiencia hepática y tenemos esos criterios que decíamos de un periodo interictal menor a cada 6 meses, estatus epiléptico, etcétera, empezaremos con fenobarbital, que será con una dosis de carga en caso de que el episodio haya debutado como un estatus epiléptico o con una dosis estándar que son de 2,5 miligramos por kilo cada 12 horas, como veremos posteriormente. Si el paciente tiene una insuficiencia hepática, vamos a intentar utilizar fármacos que no se metabolicen por vía hepática. Y en este caso, generalmente utilizamos levetiracetam o bromuro potásico, porque tienen menos efecto a nivel hepático. El primero de los fármacos, no obstante, como en la mayor parte de los pacientes con trastornos convulsivos, vamos a utilizar barbitúricos, particularmente fenobarbital, que, como decíamos, sustituimos por levetiracetam en pacientes con alteraciones hepáticas o que ya estén tratados con fenobarbital y que le está dando efectos secundarios indeseables. El mecanismo de acción del fenobarbital es que potencia
los efectos del GABA, tiene mayor tiempo abiertos los canales de cloro, inhibe la excitación de las neuronas y tiene las características de que tiene una vida media larga de entre 24 y 36 horas, lo que hace que podamos administrar el fármaco habitualmente cada 12 horas. Tiene la particularidad de que tiene un metabolismo hepático mediado por el citocromo P450 y por tanto tiene unas ciertas interacciones medicamentosas, sabiendo que va a disminuir los niveles se va a disminuir sus niveles cuando lo administramos de manera conjunta con ciclosporina, teofilinas, benzodiazepinas, levetiracepan y zonisamida, lo cual va a hacer que tengamos que administrarlo a las dosis superiores. Estos fármacos, cuando lo combinamos con el fenolorbital, tenemos que administrarlos a dosis superiores y que cuando hagamos determinación de hormonas tiroideas, sepamos que cuando veamos una T4 baja es como consecuencia de la administración de fenolorbital y no porque sea hipotiroideo. La administración en conjunta de cimetidina, omeprazol, ketoconazol, felmamato y topiramato va a incrementar sus niveles, es decir, que el fenolorbital va a hacer que suban los niveles de cimetidina y de estos fármacos en la sangre, lo cual nos va a hacer que tengamos que darles el rango de tratamiento en las dosis más bajas. La dosis inicial en estatus epiléptico es una dosis de carga de 12 a 24 miligramos por kilo a lo largo de 24 horas. Normalmente, dependiendo de cómo esté el paciente, hacemos dosis de 2 a 4 miligramos por kilo hora hasta 6, 8 horas. ¿De acuerdo? Lo vamos a ajustar en un estatus epiléptico hasta el momento en que desaparezcan las crisis, sin superar los 24 miligramos por kilo en un día. Si el paciente no está en tratamiento con antiepilépticos, y no está en estatus epiléptico, empezaremos con una dosis de 2,5 miligramos por kilo cada 12 horas, pudiendo incrementar las dosis en función de los requerimientos del paciente, que deberemos de ajustar también en función de los niveles séricos de fenobarbital. Es decir, recomendamos medir los niveles de fenobarbital a las 2 o 3 semanas después del inicio de la medicación o siempre que haya un cambio de dosis. Si hemos tenido que subirlo por algún motivo, pues tendremos que hacer el chequeo de los niveles de fenobarbital en sangre a las 2 o 3 semanas. Y de manera rutinaria, si el paciente está bien controlado, su epilepsia está bien controlado, haremos una revisión de los niveles entre 3 y cada 6 meses en función del estado físico y de la edad del paciente, con el objetivo de que nos encontremos con los niveles terapéuticos en suero que son entre 15 y 35 microgramos por mililitros. Niveles por debajo de 15 microgramos por mililitro no aseguran una efectividad y por encima de 35 lo que nos van a hacer es dar un riesgo de hepatotoxicidad y por lo tanto vamos a, pesar de que estén el animal controlado en su epilepsia, vamos a tender a reducir la dosis de fenobarbital, combinándolo con algún otro fármaco. Estas guías, pues nuevamente lo tenéis en este folleto que había preparado Domes Pharma. Como os decía, si tenemos que ajustar los niveles de fenobarbital en la sangre, lo que tendremos que hacer es un cálculo, que es la dosis de miligramos de fenobarbital a administrar, es igual al peso en kilos por 0,8 por la concentración deseada, que es la que queremos que tenga, menos la concentración actual, que es la que hemos medido en sangre. Y eso nos va a dar la dosis que tengamos que administrar. A efectos prácticos, pues yo la verdad es que casi nunca hago esta formulación y lo que hago es subir un 25% la dosis y a los 15 días ver el estado del paciente, ver si se ha normalizado la frecuencia en las crisis y hacer una determinación de los niveles en sangre. Y si están en valores adecuados, entonces lo paro de subir la dosis de fenorbital y si no está en valores adecuados, entonces lo que hacemos es volver a subir otro 25% la dosis. Es importante que aunque consideremos que el fenobarbital tiene una vida media bastante larga y lo podemos administrar cada 12 horas, se ha demostrado que en pacientes que llevan un tratamiento prolongado con el fenobarbital, su vida media se ve disminuida. Y en estos casos es recomendable que hagamos la administración cada 8 horas. ¿Cómo sabemos si la vida media del fenobarbital está reducida? Si está habiendo un incremento del metabolismo del fenobarbital. Pues muy sencillo, haciendo una curva de los niveles
de fenobarbital a lo largo de las 12 horas. A efectos prácticos casi nunca hacemos esto y lo que solemos hacer es consultar con los propietarios cuándo se producen las crisis. Si esas crisis se producen de manera constante o repetitiva antes de alguna de las tomas de fenobarbital, quiere decir que probablemente su vida media se esté reduciendo y por tanto sería aconsejable incrementar la frecuencia de administración y pasarlo a la misma dosis total, pero administrada cada 8 horas. Y de esta manera conseguimos la estabilización de algunos pacientes epilépticos en tratamiento prolongado con fenobarbital que se estaban desajustando. Los efectos secundarios del fenobarbital, pues como cualquier tipo de antiepiléptico, va a producir sedación, va a producir ataxia, va a producir polifagia, poliuria y polidipsia. Esto es común a cualquier tipo de antiepiléptico. Algunos lo producen con mayor frecuencia o más habitualmente y otros lo producen menos habitualmente, pero todos van a producir cierto grado de sedación, ataxia, polifagia, poliuria, polidipsia. Y estos efectos secundarios, particularmente la polifagia, la poliuria y la polidipsia, se van a mantener mientras estemos en tratamiento con el fenobarbital. No así tanto la sedación o la ataxia, que muchas veces es un efecto secundario temporal que sucede durante las 2 o 3 primeras semanas de la administración del fenobarbital. Otros cambios específicos, otros efectos secundarios más específicos del fenobarbital es la hepatotoxicidad y por eso de ahí la necesidad de hacer una determinación de los niveles de transaminasas y ácidos biliares en sangre con una cierta periodicidad, que normalmente son cada 6 meses en pacientes con tratamiento crónico. Puede dar lugar a cambios en el hemograma, cualquier tipo de pancitopenia puede producirlo, ya sea una anemia, sería que sea la forma más habitual, pero puede producir una trombocitopenia o una leucopenia. En pacientes tratados durante mucho tiempo puede dar lugar a dermatitis necrolítica superficial, que son estos cambios que se producen en las uniones mucocutáneas con una hiperkeratosis de las almohadillas. Y se ha demostrado o se ha visto que el fenobarbital incrementa el riesgo de padecer pancreatitis, aunque no es la causa de la pancreatitis, incrementa el riesgo de padecerlo. Y en algunos términos, en algunos animales podemos tener efectos paradójicos en los cuales en lugar de producir una sedación nos vamos a encontrar una hiperexcitabilidad, una ansiedad o una disquinesia, una alteración en el movimiento, pero son, la verdad es que particularmente infrecuentes. Habitualmente, en los análisis de sangre de pacientes tratados con fenobarbital vamos a ver una elevación de las transaminasas hepáticas. Podemos ver una hipoalbuminemia transitoria que debemos de vigilar, porque si es una hipoalbuminemia permanente indicará un daño hepático que puede ser grave. Podemos encontrarnos hipercolesteronemia, disminución de los niveles de T4 y con TSH normales, y no encontraremos cambios en el eje pituitario adrenal. Podemos tener niveles falsamente aumentados de fenobarbital en pacientes con hipertrigliceridemia, por eso es aconsejable hacer los análisis de sangre cuando están en ayunas. Y vamos a encontrar, esto no sería un cambio laboratorial, sino que nos vamos a encontrar una eficacia del 60 al 93% de los pacientes según los estudios. Esto quiere decir que cuando empezamos el tratamiento con fenobarbital, más o menos 2 de cada 3 pacientes con convulsiones van a tener una buena respuesta al tratamiento. Es decir, van a reducirse la frecuencia de las convulsiones. Finalmente, este fenobarbital va a producir fenómenos de dependencia y tolerancia, lo cual quiere decir, como decíamos, que cuanto más administremos fenobarbital, menos efecto va a tener. Es decir, que muchas veces nos va a obligar a incrementar su frecuencia de administración o la dosis que tenemos que administrarle. Y al generar una dependencia, lo que tendremos que hacer es, siempre que vayamos a reducir las dosis de fenobarbital, lo tendremos que hacer de manera escalonada. No podemos quitarlo de manera súbita porque corremos el riesgo de tener al paciente en estatus epiléptico. Cuando no podemos administrar fenobarbital por cualquiera de los motivos que hemos visto anteriormente, ya sea porque sus niveles sean tóxicos en la sangre, porque esté produciendo un efecto secundario indeseable, ya sea sedación excesiva
o esté produciendo una hepatotoxicidad, podemos administrar bromuro potásico, que generalmente no hacemos una dosis de carga. Es muy poco frecuente que hagamos dosis de carga de bromuro potásico. Esa dosis de carga, en caso de tener que hacerla, la podemos hacer desde 600 miligramos por kilo en un día, durante 2 o 3 días seguidos, para luego pasar a la dosis de mantenimiento de bromuro potásico, que son de 30 a 40 miligramos por kilo cada 24 horas. Es una sal que tiene excreción renal y que tiene una vida media mucho más larga que el fenobarbital, y eso nos permite administrarlo con una periodicidad menor, y eso es una comodidad para los propietarios. Y tenemos que intentar conseguir unos niveles terapéuticos en sangre que varían entre 800 y 200 microgramos por mililitro. Dado su vida media tan larga y dado que adquiere niveles terapéuticos en sangre mucho más lentamente que el fenobarbital, los controles analíticos no los hacemos a los 15 días, sino los que hacemos al 1 y a los 3 meses, al mes y a los 3 meses, ¿vale? Según las posibilidades del propietario. Aquí tenemos los motivos por los cuales tenemos que administrar o podemos administrar bromuro potásico. Como efectos secundarios, pues ya vemos que son los mismos que teníamos, los genéricos son los mismos que tenemos con el fenobarbital: sedación, ataxia, debilidad, polifagia, poliuria y polidipsia. Al ser una sal, cuando utilizamos sobre todo dosis altas, vamos a producir una cierta irritación gástrica y puede dar lugar a náuseas, vómitos o diarreas, que en mi experiencia la verdad es que, aunque está descrito en todos los libros, pues yo la verdad es que lo veo muy poco. Generalmente no veo alteraciones gastrointestinales en pacientes tratados con el bromuro potásico. Puede dar lugar a agresividad, irritabilidad, hiperreactividad, incrementa el riesgo de pancreatitis, igual que el fenobarbital, pero en general, como cualquier fármaco, creo que puede producir incrementar el riesgo de la pancreatitis. Puede dar lugar a dermatitis eritematosa y tos persistente, y no debemos de administrarlo en gatos porque produce efectos pulmonares o una bronconeumonía eosinofílica, que puede llegar a ser un cuadro grave, y por lo tanto evitamos la administración de bromuro potásico en los gatos. Aquí tenemos la tabla que os viene en el folleto que ha preparado Domes y que podéis consultar, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre cuando no tenemos un buen control de los episodios convulsivos con fenobarbital ni con bromuro potásico? Porque la mayor parte de las veces lo que hacemos es combinar ambos fármacos. Es raro que utilicemos el bromuro potásico como única medida terapéutica. Pues entonces buscaremos otros fármacos. Esos otros fármacos pueden ser la imipetoína, que ya sabéis que hace unos años salió como una revolución en el tratamiento de la epilepsia. Particularmente mi experiencia posiblemente sea sesgada, pero no es particularmente buena, seguramente porque la he tendido a utilizar la imipetoína como último fármaco, y por lo tanto ya lo estaba intentando utilizar en pacientes que ya eran refractarios al tratamiento, y por eso es posible que su eficacia no sea particularmente buena en mi experiencia, aunque tengo otros compañeros neurólogos que lo utilizan como fármaco de primera elección. Es un receptor de benzodiazepinas del canal de cloro, regulado por el GABA, de un mecanismo de acción muy similar al de los barbitúricos. Tiene un excelente perfil de seguridad, no requiere controles analíticos, no hay una determinación de los niveles de imipetoína en la sangre. Teóricamente no tiene interacciones con otros fármacos y se empieza a utilizar a una dosis de entre 10 y 30 miligramos por kilo cada 12 horas, empezando por la dosis baja, y se va incrementando la dosis si el control de las crisis no es adecuado. Como efectos secundarios, pues tenemos los de siempre: somnolencia, ataxia, prolapso de la membrana nictitante, polifagia, poliuria y polidipsia. Y en algunos casos se ha descrito episodios de hiperactividad, hipersalivación o sensibilidad a los ruidos. Un fármaco que sí utilizamos mucho más frecuente para combinar el tratamiento con fenobarbital o con bromuro potásico es el levetiracetam, con un mecanismo de acción en el cual tenemos una reducción en la liberación de los neurotransmisores excitatorios, con inhibición de los canales de calcio tipo N, favoreciendo la actividad del GABA y uniéndose a las vesículas SV2A sinápticas. Es decir, por un lado reduce la actividad excitatoria glutaminérgica y por otro lado activa el sistema GABA y incrementa la actividad inhibitoria.
Es un fármaco que es sinérgico en el fenobarbital, tiene una vida media mucho más corta que el fenobarbital y por tanto eso obliga a que lo administremos a mayor frecuencia que estos otros fármacos. Lo tenemos que administrar cada 8 horas. De hecho, si no administramos el levetiracetam cada 8 horas, es mejor no administrarlo. Tenemos que buscar alguna otra alternativa que lo podamos administrar cada 12 horas. La administración conjunta con fenobarbital aumenta su eliminación. Esto quiere decir que si lo vamos a utilizar en combinación con el fenobarbital, tenemos que irnos al rango superior de dosis del levetiracetam, que por otro lado tiene un rango de dosis muy alto porque es un fármaco extremadamente seguro. No son necesarios los niveles del control de los niveles en sangre porque además no hay laboratorios que nos lo ofrezcan. Entonces, realmente no los medimos nunca y los vamos ajustando en función no de sus niveles, sino del control o no de la epilepsia. Como efectos secundarios muy frecuentes, tal vez es el fármaco que menos efectos secundarios tiene, pero sí que puede producir sedación, ataxia, anorexia, vómitos ocasionalmente, alteraciones conductuales y en algunos casos tiene ese efecto de luna de miel que también es conjunto a cualquier antiepiléptico, que quiere decir que cuando empezamos a administrarlo, especialmente cuando lo hacemos en politerapia y empezamos a administrar un nuevo antiepiléptico, las cosas son maravillosas. Estás en luna de miel y parece que el control de las crisis es muy favorable durante un periodo más o menos de 6 meses. Y a partir de ahí las cosas vuelven a la normalidad y volvemos a tener mayor frecuencia de las crisis, situación o momento en el cual generalmente lo que intentamos hacer es cambiar nuevamente de fármaco. Otros fármacos que podemos utilizar, en los cuales no me voy a centrar, son la zonisamida, con dosis de entre 10 a 20 miligramos por kilo cada 12 horas, la gabapentina o la pregabalina, dosis de 10 a 20 miligramos por kilo cada 8 horas, en el caso de la gabapentina, felbamato también está descrito, topiramato o el CBD, que bueno, últimamente se utiliza prácticamente para cualquier cosa, pero estos suelen ser fármacos que utilizamos como última opción cuando la terapia convencional con fenobarbital y con bromuro potásico y o con quepra pues no está funcionando. También existe terapia no farmacológica, ya sea nutricional, con la suplementación de ácidos grasos omega 3, dieta cetogénica, que no parece ser efectiva en el caso de los perros, y la suplementación de triglicéridos de cadena media pues, con aquellas formulaciones específicas en veterinaria que parece que pueden ayudar al control de la epilepsia o de los ataques epilépticos en pacientes epilépticos. De manera más experimental que práctica se ha descrito la estimulación vagal como una medida de tratamiento en perros epilépticos. Parece que tiene una cierta eficacia en humanos. En perros podría tener alguna eficacia, pero los implantes y los dispositivos que se utilizan son extremadamente caros, motivo por el cual la verdad es que no lo utilizamos. Y luego ya como utilización más bien anecdótica, hacer mención a que la acupuntura y la magnetoterapia pues podrían tener una cabida en el control de las epilepsias de pacientes refractarios al tratamiento. Yo siempre he sido bastante escéptico, pero la realidad es que la experiencia me ha dicho, en algunos casos con magnetoterapia he visto alguna buena respuesta o mejor control de los episodios epilépticos según describen los propios propietarios, con lo cual, bueno, creo que es algo que debemos de considerar como una opción. Cuando tenemos un estatus epiléptico, ¿qué hacemos? Digamos que ahora hemos visto el tratamiento de pacientes con una epilepsia, ya sea estructural o ya sea idiopática. En esos pacientes que tenemos un estatus epiléptico debemos de tener un control inmediato o lo más temprano posible de esas crisis epilépticas porque sabemos que el estatus epiléptico tiene dos fases, una fase temprana que dura los primeros 30 minutos en las cuales hay una liberación de catecolaminas que dan lugar a una taquicardia, hipertensión y arritmias, con aumento de las secreciones bronquiales y salivación, lo que va a dar lugar a una hipoxemia y un incremento de la actividad muscular que da lugar a una hipertermia. Una vez ha pasado esos 30 minutos y se perpetúa el ataque, es decir, estamos en un estatus epiléptico, ya no es una convulsión aislada, sino que es propiamente un estatus epiléptico,
lo que vamos a tener es una pérdida de la autorregulación cerebral, lo que va a hacer que el flujo sanguíneo cerebral sea completamente dependiente de la presión arterial, de tal manera que la bajada de la presión arterial media conlleva una reducción del flujo sanguíneo cerebral con un aumento de la presión intracraneal. Y esto da lugar a hipoperfusión, isquemia y muerte neuronal. Además, ese exceso de catecolaminas va a dar lugar a un daño miocárdico que produce una hipocontractilidad y bajo gasto cardíaco con una función respiratoria comprometida que da lugar a hipoxia. A la combinación de hipoxia, hipotensión e hipertermia que se produce en un estatus epiléptico, pues lo que lo conocemos es como calavera. Y es exactamente lo que tenemos que evitar. Y por eso requerimos el tratamiento urgente de los pacientes con estatus epiléptico, porque se va a producir esa secuencia de eventos. Casi el 60% de los pacientes que tienen epilepsia idiopática van a desarrollar estatus epiléptico a lo largo de su vida y más o casi la mitad de los pacientes con crisis epilépticas, por el motivo que sea, van a desarrollar un estatus epiléptico a lo largo de su enfermedad. Los factores de riesgo pueden ser las alteraciones en el examen neurológico que sugieren la existencia de una alteración estructural cerebral, y si la primera crisis se produce en animales jóvenes como parte de una epilepsia reactiva o si los animales son mayores de 7,5 años como parte de una epilepsia estructural. ¿Cómo manejamos este estatus epiléptico? Pues nuevamente nuestros compañeros de DOMES han hecho un cuadro que sigue los criterios típicos para el tratamiento de estatus epiléptico, que vamos a resumir en este cuadro que tengo por aquí, en el cual lo primero que haremos es la administración de un bolo de benzodiazepinas, ya sea diazepam o midazolam, y pongo más o menos la estimulación vagal. La estimulación vagal es una maniobra que consiste en una presión firme y continua durante 30 segundos de los globos oculares y del seno carotidio, ¿vale? Como podéis ver en estas imágenes que pongo aquí, además de para demostrarlo, para enseñaros a mi perrita húngara, que no tengo sino otra manera de que la veáis. Bien, esta compresión vagal se ha demostrado que tiene un efecto estimulante del sistema nervioso parasimpático y en algunos pacientes humanos, cuando están sufriendo un periodo preictal, parece que ayuda o está descrito que puede ayudarles a parar el establecimiento del ictus propiamente dicho. Y por lo tanto, bueno, es algo que recomiendo habitualmente a los pacientes, a los propietarios de pacientes con epilepsia idiopática, porque es muy sencillo, porque así tienen algo que hacer y porque es extremadamente barato. Si no funciona, pues lo dejan de hacer. Esto no quita con que el siguiente paso inmediato es la administración de unas benzodiazepinas, preferiblemente endovenosos si está en un ámbito hospitalario, o intrarrectal por parte del propietario en el domicilio. La vía intrarrectal tiene el inconveniente de que si hay heces en el recto, pues va a tener una absorción impredecible. La vía intranasal sería una opción, particularmente cuando administramos midazolam. Y la vía intramuscular en el ámbito hospitalario en realidad no tiene mucho sentido porque tiene una absorción más lenta que la vía endovenosa o la vía intranasal. Y en el caso del diazepam, además, está desaconsejado porque tiene una absorción bastante errática. Estas benzodiazepinas realzan la transmisión del GABA, hiperpolarizan la célula con el ingreso del cloro y previene la dispersión de la actividad eléctrica anómala, pero no elimina el foco. Es decir, que nuestro bolo de benzodiazepinas no va a eliminar la actividad epiléptica, pero va a evitar que se formen nuevos focos epileptógenos alrededor y que perpetúen la actividad. Es decir, vamos a intentar evitar que se desarrolle un estatus epiléptico. La podemos administrar tanto en perros como en gatos. El diazepam lo utilizamos a dosis de 0,5 miligramos por kilo hasta 2 miligramos por kilo. Normalmente empezamos a dosis baja cuando utilizamos una vía endovenosa, donde alcanzamos un pico plasmático en menos de 2 minutos. Y utilizaremos dosis altas, las dosis más altas, cuando lo utilizamos por vía intrarrectal, encontrándonos con un pico de actividad plasmática a los 15 minutos de su administración. Tiene una rápida redistribución, es decir, que rápidamente desaparece y por lo tanto eso hace que debamos de administrarlo en bolos, salvo cuando lo queramos hacer como el mantenimiento
de un paciente en estatus epiléptico, en el cual haremos una infusión continua a 0,1 a 0,5 miligramos por kilo hora. Como se metaboliza también por el citocromo P450, utilizaremos el rango de dosis superiores cuando tengamos pacientes que ya están tratados con fenobarbital. El midazolam lo utilizaremos a 0,1 a 0,3 miligramos por kilo. Tiene la ventaja de que lo podemos administrar por vía intranasal con estos nebulizadores y parece que tiene un efecto superior al diazepam intrarrectal y por tanto podría ser una opción para los propietarios cuando lo tienen que administrar en casa. Tardan un poquito más en prepararlo porque tienen que cargar la jeringa, preparar el nebulizador e inyectárselo por la nariz, pero tiene una eficacia ligeramente superior al diazepam por vía intrarrectal. El resto de tratamiento del estatus epiléptico pues consistirá en hacer dosis de carga de fenobarbital o bolos de diazepam y si no se controlan las crisis, administrar una CRI de benzodiazepinas, ya sea diazepam o midazolam, o la inducción de una anestesia con anestésicos de vida corta, como el propofol, la ketamina o el etomidato. La fosfenitoína no lo utilizamos, la verdad es que en medicina veterinaria. Y con esto, pues yo creo que he terminado y soy todo orejas, oídos para aquellas preguntas que puedan haber surgido. Espero que os haya sido de utilidad y nuevamente agradecer a Domes Pharma por haberme invitado a este webinar. Qué pasada, Isidro. Muchísimas gracias. Tienes un montón de comentarios aquí de que la charla les ha parecido concisa, precisa, muy bien explicada, así que creo que un éxito total. Sí, sí hay bastantes preguntas, he ido apuntando algunas, ahora hay algunas que están entrando, pero te voy diciendo por orden. Mira, Esther nos dice que si puede aparecer el head bobbing en gatos. ¿Y puede qué? Aparecer el head bobbing en gatos. Me la ha puesto así. Supongo que se refería porque la ha hecho Sí. cuando el movimiento de la cabeza de afirmación o negación. Yo particularmente no lo he visto ni en gatos y no recuerdo descripciones bibliográficas en gatos, pero estrictamente, ¿por qué no va a poder producirse? Mm, creo que podría producirse, pero yo no lo he visto o no tengo experiencia con ello y creo que no está descrito en los gatos. Perfecto. Aquí pone si hay descritas en el perro convulsiones asociadas a la clomipramina a dosis terapéutica, entre paréntesis, nos lo pregunta Franco Antonio. Pues lo desconozco, lo desconozco. Eh, Mi idea es que cualquier fármaco las convulsiones es algo que se puede producir como reacción del cerebro frente a cualquier insulto farmacológico o metabólico. Entonces, en teoría, cualquier cosa, si tú eres sensible a ello, te puede producir una convulsión. Entonces, no podría descartar que no pueda haber una crisis como reacción a un fármaco, cualquiera que la sea, cualquiera que sea. Entonces, siempre que hay una crisis convulsiva y recientemente ha habido exposición a un fármaco nuevo, debemos de considerar que potencialmente ese fármaco es o podría estar produciendo esa causa, independientemente de que sea frecuente o no frecuente. Perfecto. Pues continúo. Los movimientos, bueno, esto es un comentario que hace Carmen Zurita, dice, los movimientos de cabeza también aparecen en algunos animales mediados con metoclopramida. No sé si tienes algo que Como comentar parte al de un sistema respecto. extrapiramidal, de una Sí. patología extrapiramidal, de un síndrome extrapiramidal. Y a continuación nos dice María V, ¿cuántas horas post toma del fenobarbital debe realizarse el análisis para valorar el rango terapéutico? Esa es otra gran pregunta, porque tú tienes que ver cuál es su nivel máximo y cuál es su nivel mínimo. Entonces, deberíamos de hacerlo, podríamos hacerlo o unas 2 a 4 horas después de su administración por vía oral y así nos encontraríamos con el pico de acción o inmediatamente antes de la siguiente toma, en cuyo caso nos encontraríamos en el rango mínimo de acción. En función de lo que quieras ver, pues lo haces a las 4 horas o lo haces a las 0 horas, digamos. Yo particularmente lo hago cuando al propietario le venga bien. ¿Por qué? Porque lo que quiero es ver un momento determinado en la curva del fenobarbital que sea representativo de la vida normal del paciente.
¿vale? No quiero específicamente los niveles más altos ni los niveles más bajos. Entonces, que me lo traigan, me aseguro de que están en niveles terapéuticos y si creo que esa vida media está siendo demasiado corta, entonces hago una curva de fenobarbital y lo hago de manera seriada a lo largo de las 12 horas que deje al paciente en el hospital o cada 4 horas. Pero en realidad casi Perfecto. nunca hago una curva, ¿eh? La realidad es que lo hice un par de veces cuando salió aquel artículo que describía el mayor metabolismo y el descenso en la vida media del fenobarbital, pero luego ya me baso en que el propietario me dice, oye, si tengo una crisis, pero lo tengo siempre antes de darle, o un par de horas antes de darle la dosis de la noche o la dosis de la mañana, pues entonces ya sé que algo está fallando ahí y entonces lo cambio directamente y pruebo con el fenobarbital cada 8 horas. Entonces, y Perfecto. moraleja, hacerlo cuando os dé la gana. Fenomenal. ¿Es correcto hacer el control de los niveles de fenobarbital antes de la toma de las 12 horas? Creo que es un poco lo que acabas de contestar, ¿no? ¿O se debe hacer en algún momento concreto, por ejemplo, a 6 horas postdosis? Es un mismo, creo que es lo mismo que acabas de comentar ahora. ¿Qué se considera un buen control de la epilepsia? Nos pregunta Belén. Bueno, esa es la mejor de las preguntas. ¿Qué se considera un buen control de la epilepsia? En general, idealmente y sobre el papel, un paciente epiléptico está controlado y no requiere tratamiento si tiene una crisis única, sin entrar en estatus epiléptico, que no produzca alteraciones comportamentales que sugieran un riesgo para la familia, cada más de 6 meses. Eso es una epilepsia súper guay. Muy controlada, no necesita tratamiento. A partir de ahí, si tienes un paciente que tiene crisis cada 3 semanas, o perdón, cada 3 días, y empiezas a tratar y tienes una crisis cada 3 semanas, será un paciente que está bien controlado. Pero si tienes un paciente que tenía crisis cada mes y pasa a tenerlo cada 2 meses, perdón, si tenía menos crisis de esas, pues seguirá sin estar estando mal controlado. Es decir, que depende, una crisis una epilepsia está controlada dependiendo del paciente y de cómo haya manifestado previamente las crisis epilépticas. ¿Cuál es nuestro objetivo en el manejo de la epilepsia, en el tratamiento de la epilepsia? El objetivo no va a ser que no tenga ninguna crisis. El objetivo será que la frecuencia y la intensidad de esas crisis sean tolerables para la familia y que la calidad de vida del paciente no se vea mermada. Más allá de que eso sea una crisis cada 3 semanas o cada 3 meses, no lo sabemos. Lógicamente, cuanto más tiempo entre crisis y menos intensas sean las crisis, mejor. Yo entiendo que entonces seguimos un poco todos los protocolos que hablábamos y que comentabas hasta conseguir individualizar la dosis perfecta para cada paciente. Efectivamente, es una respuesta totalmente individual. Y eso es Fenomenal. algo que nosotros hablamos con el propietario y que, digamos, negociamos con ellos. Fenomenal. Otra pregunta más. Dice, ¿cómo cambiar fenobarbital en un perro con insuficiencia hepática a bromuro potásico? Esta la ha hecho iPhone. Vale. Pues el fenobarbital, como hemos visto, genera una dependencia y por tanto debemos de reducirlo poco a poco. Claro, depende de cuál sea la insuficiencia hepática y de lo grave que sea esa insuficiencia hepática. Si tu paciente se está muriendo porque le estás dando el fenobarbital, se lo tienes que quitar. No hay más. Si lo tienes que quitar de manera súbita, ¿qué hacemos? Hacemos esa dosis de carga de bromuro potásico o empezamos con el Keppra, que tiene una vida media mucho más corta y una acción mucho más rápida y adquiere niveles terapéuticos en sangre mucho más rápidos. Pero si podemos y tenemos tiempo para bajar el fenobarbital, lo aconsejable es al menos hacer una reducción del 25% de la dosis cada 2 semanas, no más rápido. Perfecto, 25% cada 2 semanas. ¿Cuándo se recomienda el uso de pregabalina? Nos pregunta Lick. Yo particularmente no lo recomiendo nunca, porque no me parece un buen antiepiléptico. Pero está descrito que se puede administrar como politerapia en epilepsias refractarias. Cuando no ha funcionado, yo diría, pues si no te ha funcionado el fenobarbital, no te ha funcionado bromuro y la combinación con bromuro y quepra, pues puedes plantearte darle pregabalina. Pero no me parece un gran antiepiléptico yo y creo que casi nadie lo considera un gran antiepiléptico. Perfecto.
¿Es efectivo el levatiracetam vía rectal? Lo pregunta Pablo. Teóricamente sí. Lo que pasa es que gastarse lo que cuesta el levetiracetam inyectable por vía intrarrectal, mm, porque los estudios que hay en los cuales valoran los niveles séricos de Keppra o de levetiracetam por vía intrarrectal lo hacen con la formulación endovenosa. Entonces eso es una pasta. ¿Cuánto se absorbe de la formulación por vía oral, vía intrarrectal? Lo desconozco. Ya, la biodisponibilidad es lo que no sabemos, claro. ¿Se puede utilizar el fenobarbital y demás fármacos anticonvulsionantes en gatos? ¿Son las mismas pautas? Esencialmente el fenobarbital sí, aunque tiene una vida media más larga y a veces eso nos permite administrarlo cada 24 horas. Otros anticonvulsionantes no, el bromuro potásico en particular no debemos de utilizarlo en gatos. Fenomenal. Vale, pues a ver qué busco, porque han entrado un montón. Dice, tenemos un caso de un perro, nos pregunta Eva Mays, de 2 años aproximadamente, que está en tratamiento con Pexion. Sigue teniendo ataques que, por lo visto, en su causa siempre son asociados a un nivel de estrés grande. Y supongo que aquí vendría un interrogante, si no corrígeme Eva, pero dice, ¿recomendamos ir a neurólogo y hacer un TAC o resonancia magnética? Puntos suspensivos. Bueno, dependiendo del nivel de confianza que tú tengas en tu diagnóstico de epilepsia, en general, se recomienda hacer una resonancia magnética, aunque no haya déficits neurológicos, si tienes una epilepsia descontrolada, porque puede existir una causa, una lesión estructural subyacente que a lo mejor te explica el por qué no está controlada. Una displasia cortical, una malformación o cualquier otra cosa. Entonces, para el diagnóstico de la epilepsia o para el manejo de pacientes con epilepsia, una resonancia siempre va a estar indicada, ¿vale? Porque lo peor que puede pasar es que no veas alteraciones estructurales cerebrales y entonces tienes una confirmación más segura de que tu animal es epiléptico, ¿vale? Luego, si no está bien controlado con un fármaco antiepiléptico, en este caso Pexion, lo que solemos hacer es, o yo lo que suelo hacer, no es quitar el Pexion y poner otro fármaco, sino es durante un periodo de tiempo combinar ambos fármacos. Si está controlado el animal en la combinación de esos fármacos, en este caso, pues lo lógico sería comenzar con fenobarbital, entonces lo dejaría igual. Y podréis decirme, oye, si con el Pexion no se controlaba y ahora con Pexion y fenobarbital ya se ha controlado, pues es que todo el beneficio lo tiene el fenobarbital. Pues sí, o puede que no. Pero la filosofía es, si algo está controlado, no le está produciendo efectos secundarios y consigues lo que necesitas, ¿para qué arriesgarte a quitar un fármaco? Porque a lo mejor lo que está haciendo es el efecto es el sinergismo entre ambos fármacos. Entonces lo mantengo. Otra cosa es, oye, es que estamos en un paciente en tratamiento con varios fármacos y le hemos añadido, pues el último que le hemos añadido es el Keppra y está exactamente igual que antes de añadirse el Keppra. Pues entonces, lógicamente, puedo probar con 4 o 5 fármacos a la vez, pero no tiene sentido. Entonces quito, yo hablo con el propietario y digo, oigan, ¿qué sensación tienen ustedes? ¿Cuál es el fármaco que no le está haciendo efecto? Y ellos lo saben. Ellos te lo van a decir, mira, yo es que desde que le empecé a dar el bromuro potásico no he visto ningún cambio. Pues le quito el bromuro. Oye, yo es que el Keppra no creo que valga para nada, pues se lo quito. Yo es que el Pexion no creo que valga para, pues se lo quito. Y voy eligiendo en función de lo que a mí me parezca lógicamente, pero sobre todo de la opinión y de la sensación que tengan los propietarios, que en último término son los que saben realmente si la epilepsia de los pacientes está controlada. Una impresión personal, casi nunca me dicen que el que menos efecto hace es el fenobarbital. Por lo tanto, para mí el fenobarbital sigue siendo la droga de primera elección, a pesar de los potenciales inconvenientes que tiene y que necesitamos un seguimiento y demás, y que tiene efectos secundarios, y demás, pero sigue siendo la droga de primera elección. Teníamos el inconveniente, pues como has dicho tú durante su presentación, ahora con las formulaciones veterinarias, que cuando teníamos perros pequeños, pues era una tortura intentar medicar a perros pequeños con las pastillas, con la dosificación que teníamos antes, pero ahora cuando tengamos la de 15 miligramos, pues será poco problema, la verdad. Estupendo. Mira, otra que nos hace Pilar Prol dice, si los niveles de fenobarbital son muy bajos y el animal lleva sin crisis más de 6 meses, ¿se debe subir o incluso, dice, o intentar retirar el fenobarbital como si hubiera habido pues, un proceso de curación? Más o menos vengo a entender yo También. sobre la pregunta.
Como todo, depende del paciente. En general, yo tengo un paciente que lleva un año y medio, que ha sido epiléptico, que es epiléptico. Lleva un año con medicación, le hago con fenobarbital, le hago los niveles de fenobarbital y digo, están en 10, son bajos. Y el perro sigue sin crisis. Desde luego, puedo plantearme, bueno, a lo mejor es que se le ha pasado su epilepsia. El mensaje es, animales epilépticos, su epilepsia no se pasa, es raro que se pase. Entonces, si no hay ningún efecto secundario de la medicación, a nivel sistémico el paciente se encuentra bien, tolera bien la medicación, y no supone un inconveniente para la familia de administrarle la medicación cada 12 horas, yo mantengo y mantengo a la misma dosis. ¿Por qué? Porque a lo mejor en ese perro su dosis terapéutica particular o individual está por debajo de los 15 microgramos mililitros. Si tiene 10 y está controlado, pues siga con 10. No le voy a subir más la dosis. Si tengo un paciente y entonces me podríais preguntar, bueno, entonces ¿para qué le has hecho los niveles de fenobarbital? Hombre, pues se los he hecho por si acaso estaban elevados, porque en ese caso, aunque esté controlado, si están por encima del 35, los tengo que bajar, porque ahí corro mucho riesgo de que haya una hepatotoxicidad. Pues mira, nos pregunta también Claudio Zúñiga, dice, en paciente refractario a levatiracetam y fenobarbital, ¿con qué tratamos? Pues podemos buscar bromuro potásico, añadimos bromuro potásico o zonisamida si no hay alteración hepática. Tal vez Perdona. border collie y epilepsia ya es una pregunta complicada. Sí. Eh, Dependerá de un poco de lo rápido, en la pregunta anterior, depende de lo rápido que queramos hacer, conseguir un efecto. Si queremos algo un poco más rápido, la zonisamida tal vez sea mejor opción que el bromuro potásico. El Border Collie viene con la siguiente pregunta, que es de Rebecca Arnaiz. Dice, Border Collie con epilepsia complicada. Ya lo has adelantado tú. Todas las pruebas, análisis, TAC y demás están bien. Al final solo se controla con levetiracetam y con fenobarbital. ¿Cuánto tiempo puedo mantener los dos medicamentos? Me da miedo retirar alguno, con lo que ha costado mantenerlo estable. Gracias. Toda la vida. Deberás de mantener los medicamentos toda la vida. Solo tendrás que quitar, generalmente, como el Keppra es un fármaco que la realidad es que es el levetiracetam, es un fármaco que produce muy pocos efectos secundarios. Aunque no quiere decir que no los pueda producir, pero es muy poco frecuente. Solo en ese caso, si lo tienes controlado, no quites nada. Manténlo durante toda la vida del paciente. Haz sus chequeos analíticos y comprueba que no hay ni tolerancia ni dependencia del fenobarbital y ya está. Fenomenal. Mira, Esther nos pregunta, si haces una reducción gradual de fenobarbital, ¿introduces el bromuro sin dosis de carga? Eh, Depende. Si tengo que quitar el fenobarbital de manera urgente, tengo que tener un antiepiléptico a unas dosis altas desde el principio. En ese caso sí pongo una dosis de carga de bromuro. O, como es más fácil administrar una dosis de carga porque lo puedo poner en endovenosa de Keppra, pues muchas veces lo que utilizo es el levetiracetam por vía inyectable, le hago la dosis de carga y luego le pongo por vía oral. Si la reducción de fenobarbital no tiene que ser urgente, entonces empiezo el tratamiento con bromuro a las dosis estándar. Y entonces voy quitando poco a poco el fenobarbital, como en 15 días volveré a hacer la reducción del 25%, pero ya llevaré 15 días con la dosis normal de bromuro potásico, que es dentro de poco conseguiré sus niveles terapéuticos en sangre. Entonces, bueno, pues no hago dosis de carga en esos casos. Si el paciente está muy descontrolado, entonces sí que tengo que hacer una dosis de carga. Es decir, todo depende cuál sea el motivo por el cual estoy bajando el fenobarbital. Vale, la dosis te refieres, Isidro, para que yo también me lo entienda, del bromuro cuando es monoterapia, porque es lo que vas a querer tener a continuación. O sea, cuando el bromuro solo. La dosis de bromuro que empiezas es la que es cuando es solo bromuro el tratamiento, ¿no? Y con fenobarbital utilizamos 30 miligramos por kilo cada 24 horas. Si la dosis de carga es cuando quiero tener niveles de bromuro rápidos en la sangre, porque estoy quitando o porque el animal está muy descompensado o tiene muchas crisis, o porque estoy quitando de manera súbita el fenobarbital. En esos casos, independientemente de que vaya a mantener el bromuro con algún otro fármaco o solo con algún otro fármaco, utilizo dosis de carga.
Silvia, bueno, esto es una cosa, lo digo rápidamente, Isidro, y sigo con las preguntas. Os mandaré un correo con mi dirección y me decís dónde está vuestra clínica y a todo el mundo, por supuesto, os vamos a hacer llegar los pósters de tratamiento que os ha enseñado Isidro, contar con ellos. Dice, un paciente sin convulsiones de hace 6 meses con valores de Pharma Vital en sangre de 10, ¿debería subir la dosis? Es la pregunta, creo que esta está contestada, es exactamente lo mismo. Es que estas son las últimas que han entrado, entonces me las voy encontrando. ¿Hay alguna relación entre epilepsia y dermatitis atópica? Si la hay, la desconozco. Hay problemas dermatológicos asociados a los fármacos, pero pues no, yo creo que no. Pero a lo mejor alguien me corrige. Yo Vale. no la he encontrado, desde luego. Esto es un comentario que nos manda Silvia. Dice, tenía entendido que la primera opción de tratamiento era la imepitoína por ser menos tóxico que el fenobarbital. Y si no funcionaba, pues entonces ya añadir el fenobarbital. Pero veo que usas el fenobarbital como primera opción, ¿no? Sí. Bueno, esto lo has Yo comentado creo, yo antes. confío en el fenometal como un fármaco más potente y más efectivo, con unos efectos secundarios. Se ha demonizado un poco el de fenobarbital, posiblemente de una cierta manera partidista cuando salieron las otras moléculas, pero es que es una molécula excelente. Yo creo que yo sigo utilizándola. Lo cual no quiere decir con que no tengamos el tener otra herramienta como la imipetoína no sea útil, pero mi experiencia particular es que no funcionan igual. Y por tanto, yo si quiero controlar una enfermedad, necesito un fármaco que sea más efectivo. O prefiero un Vale. fármaco que sea más efectivo, mm, según mi experiencia. Ya os digo que en mi experiencia también, mi visión, como casi todas las visiones de un clínico, son bastante sesgadas. Y como no lo he utilizado nunca como primera elección de tratamiento, lo he utilizado siempre la imipetoína como segunda elección, pues ya no he visto una gran eficacia. Y por eso, pues he dejado vamos, la relego siempre como una opción cuando no tenga otra alternativa. Pacientes con epilepsias, vamos a llamarlas soft o light, que tienen pocas crisis. Bueno, pues, oye, por probarlo, efectivamente están descritos menos efectos secundarios que el fenobarbital, pero los siguen teniendo también, ¿eh? Vale, perfecto. Pues, a ver, enhorabuena, eres un excelente comunicador. Ana Sando dice, un caso de ácidos biliares alterados, diagnóstico de epilepsia sin protocolo completo, está con fenobarbital y bromuro y quiero retirarlos todos puesto que lleva años sin estatus. ¿Cómo procedo? Pues con ácidos biliares alterados. Y dice, y con alteración hepática en análisis. Pues entonces lo primero que tendríamos que hacer es reducir el fenobarbital. No lleva estatus, pero tiene crisis, es decir, sigue siendo. Lleva años sin estatus, no comenta nada de crisis puntuales de epilepsia sin protocolo completo. Si lleva años sin estatus epiléptico y sin crisis epilépticas, podemos plantearnos quitar la medicación por completo. ¿Cómo lo haríamos? Siempre poco a poco. Si no hay una urgencia, si no hay una hepatopatía severa, es decir, una cosa es que tengas la elevación de los ácidos biliares y los tengas en 35. Bueno, pues tampoco hay que llevarse las manos a la cabeza. 25% de la dosis cada 2 semanas. Primero con uno, y en este caso, pues empezaríamos con el fenobarbital. Y cuando has quitado el fenobarbital, quitarías el bromuro potásico. Eso es lo que yo haría. Esto no es una regla definitiva, porque en el fondo todos estos cambios los hacemos adecuándonos a una situación individual. Entonces, lo que yo os digo que haría, a lo mejor viendo al paciente cómo responde y si vuelve a tener crisis y cómo son sus niveles de ácidos biliares, pues los tengo que ajustar de manera individualizada. Pero por norma, eso, reducimos primero un fármaco y luego otro y algo razonable es 25% cada 2 semanas. Perfecto. Otra pregunta nos hace Silvia, dice, ¿cómo tratamos la elevación de enzimas hepáticas en animales con fenobarbital que están clínicamente sanos? Entiendo que se refiere a un uso profiláctico de hepatoprotectores, dieta hepática, ¿serían Sí. recomendables? Deberíais considerar que el hecho de que
que haya transaminasas elevadas en un paciente en el cual estamos administrando fenobarbital, no quiere decir que haya una destrucción del hepatocito, quiere decir que hay una inducción enzimática y por lo tanto no es estrictamente patológico. Es decir, es normal que estén aumentadas las enzimas. Algo diferente es la elevación de los ácidos biliares y por lo tanto, en principio, si tenemos una elevación moderada de transaminasas en los cuales nos voy a decir un límite, no hay que hacer nada. Si queréis prevenirlo o ayudarle, podéis darle una silmarilina, un protector hepático, en conjunto con el fenobarbital. Perfecto, ya nos quedan dos, no sé si van a seguir entrando porque está siendo de verdad bueno que pregunten tantísimo. Dice, si tengo que usar una CRI, ¿cuál es la más efectiva? ¿Cómo la preparo y a qué velocidad la infundo? ¿Y cuántas veces puedo hacerlo? Lo que no dice Alberto en este caso es para qué. No sé si se refiere a un estatus epiléptico, que entiendo que Tiene sí. que ser estatus epiléptico. Entonces, ¿cuándo hacemos una CRI? Aquí hay diversos protocolos y cada hospital tiene su manera y también se adecúa un poco al paciente, pero en términos generales, primero, una paciente que está en estatus epilépticos es un paciente en el cual ha tenido varias crisis, que no ha recuperado el nivel de conciencia, se han dado los criterios que ya hemos visto. Le hemos puesto nuestros bolos de diazepam y sigue con crisis. Le hacemos una dosis de carga de fenobarbital y sigue con crisis. Le ponemos nuestro bolo de levetiracetam, que normalmente son 60 miligramos por kilo, en un bolo en 15 minutos, y el animal sigue en un estatus epiléptico. En ese momento ya o hacemos una inducción con anestésicos de vida corta, con propofol, o idealmente le damos un fármaco que tenga una actividad antiepiléptica, y eso es una infusión de benzodiazepinas. ¿Cuál? La que queráis, diazepam o midazolam. La dosis, teóricamente, hay un rango de dosis de 0,1 a 0,5, me parece que es miligramos por kilo, hora. La realidad es que ajustamos esa dosis al estado en el que se encuentra el paciente, pero la idea es que programemos una infusión continua de esas benzodiazepinas a lo largo de 24 horas. No tiene sentido hacer una infusión continua de 1 hora, luego quitarla, que vuelva a entrar en estatus epiléptico y volvamos a ponerla. Entonces, si empezamos con una infusión continua de benzodiazepinas, la vamos a mantener al menos 16 a 24 horas y pondremos la dosis que controla el estatus epiléptico durante las primeras 6 horas, reducimos luego el 25%, a las 6 horas reducimos otro 25% y a las 6 horas reducimos otro 25%. ¿Vale? Esa sería, digamos, la pauta habitual, o por lo menos, no sé si habitual, es la que yo utilizo en el tratamiento del estatus epiléptico, de la infusión de benzodiazepinas en estatus epiléptico. Y os voy a decir la dosis exacta, que la tengo por aquí, porque la realidad es que siempre tengo que mirarlas, no me las sé. Creo recordar, a ver si lo veo por aquí, es de 0,1 a 0,5 miligramos por kilo hora de diazepam. Perfecto. Nos quedan dos preguntitas nada más. Dice, estoy usando bromuro potásico 40 miligramos kilo cada 24. ¿Puedo aumentar las dosis si no se controlan los ataques? Sí, asegúrate de que los niveles estén en valores terapéuticos. De nada sirve aumentar la dosis si tu nivel terapéutico, por mucho que no vaya a ser hepatotóxico, está por encima del rango. Es decir, siempre Claro. se suben las dosis con un objetivo y es llevar las dosis en suero o los niveles en sangre a un rango terapéutico. Si tienes tu dosis en un rango terapéutico y el animal sigue sin controlarse, entonces es que ese fármaco no está siendo efectivo y tendrás que buscar una alternativa. Perfecto, pues la última ya, a ver, porque el uso de la gabapentina con Pexion en el labrador joven no se ha controlado. Tiene resonancia magnética y ha sido puesto por neurólogo. Ha tenido 3 en 30 días, 4 crisis, dos en el mismo día. Perdón, es que debe ser alguna compañera de Portugal, imagino. Decido poner el fenobarbital poco a poco y retirará los otros dos, pero a poco. Y está otro animal. No tiene más ansiedad, no ladra y ya no tiene miedo, como antes al salir del piso. ¿Qué te parece este procedimiento? Está con protector hepático y renal. Está con Bueno, gabapentina y Pexion, bueno, entiendo. primero, no sé cómo ha hecho la administración de fenobarbital poco a poco. Es decir, si empiezas con un fármaco, empiezas o bien con unas dosis de carga si estás en un estatus epiléptico, que es variable en función del fármaco que tengas, o bien en dosis terapéutica.
y entonces lo que haces es quitar poco a poco alguno de los otros fármacos. Eso me parece totalmente adecuado. Que Pues, ese fenobarbital le ha producido menos ansiedad porque está tal vez un poco más sedado, pues es algo totalmente normal y generalmente desaparece en un par de semanas. A veces no desaparece. Y si los efectos secundarios de sedación son indeseables porque condicionan la calidad de vida del perro, pues entonces lo que hay que hacer es buscarse otro fármaco. perfecto. Isidro, hemos llegado al final, nos hemos extendido. Sí. Solo puedo darte las gracias porque la gente ha puesto, no te puedo leer todos porque entonces sí que no nos vamos, habrá más No, de no, uno. léemelos todos. Si son buenos, los Todos, leo. muchas gracias, es súper clarificador, son todos comentarios magníficos, de verdad, enhorabuena, gracias, ha sido una charla estupendísima y, y nada, pues seguimos en contacto y Muchas gracias a ti, mil Sergio. gracias a todo el mundo también por la asistencia. Y ha sido un placer, no puedo decir otra cosa. Bueno, gracias Genial, a muchísimas todos. gracias. Gracias a ti, Sergio. Nos vemos, además, creo que en un par de semanas, ¿no? Porque tenemos Eso también es. unas Tenemos cositas otro aquí baile. y tal. Así que Eso nada, es. encantado y muchas gracias a los asistentes. Muchas gracias a todo el mundo. Un abrazo.